dijimos amén, ¿verdad? Amén cuando decimos no es como decir punto, ¿verdad? O algo así. Porque muchas veces parece que el- la costumbre nos hace olvidar lo que... Amén no es como poner un... Así como está en los libros aparece fin, ¿verdad? No es así. Amén quiere decir yo estoy de acuerdo con lo que oraste. Eh, lo que dijiste es mi oración también. Eso quiere decir amén. ¿Sí? Algunos traducen así sea, ¿sí? Pero el sentido que en la Biblia encontramos, eh, y por eso es que cuando en la primera carta a los Corintios se habla del orden, se dice que no se puede estar orando todos juntos así porque nadie entiende nada y no, si vos no entendés lo que se está diciendo o cuando alguien ora en lenguas y nadie interpreta, entonces no se puede decir amén, porque vos no puedes decir amén a lo que no entendiste, ¿sí? Tenés que entender para poder decir amén. Y amén, hermanos, quiere decir eso. Así que cuando decimos amén, como por ejemplo la oración de Víctor, yo dije amén. Y claro, yo tengo siempre una ventaja sobre ustedes porque yo ya sé de lo que voy a hablar, ¿verdad? Y lo que él estuvo orando es lo que yo voy a hablar, ¿verdad? Él estuvo hablando de la consecuencia de nuestra vida con la fe que profesamos, ¿sí? De eso habla Efesios capítulo 4. Así que hermanos, vamos ahora a Efesios capítulo 4, que ya venimos leyendo. Hoy vamos a leer los versículos 17 hasta el 28. Y después lo que sigue y el capítulo 5 continúa hablando de eso, de una vida consecuente con la fe que declaramos, que profesamos. O como dice en el texto que ya hemos leído también, en el capítulo 4, versículo 1, que dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Sí? De eso habla en estos capítulos, de una vida digna de la vocación con la que hemos sido llamados. Leemos entonces Efesios capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el 28. Así dice el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Un poquito extensa la lectura, pero la mayor parte de las cosas que desarrolla esto que presentamos al comienzo, desde luego ya está en el texto y sigue, podríamos leer todo y cerrar ahí ya está todo el sermón.
pero vamos a subrayar algunas cosas y tal vez ampliar un poco el sentido con otros versículos o con lo que significa alguna palabra por ahí. Recordamos que en esta carta, en esta epístola, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo nos viene revelando y afirmando verdades que son esenciales, básicas del Evangelio. Por ejemplo, que todas las bendiciones espirituales que nos han llegado son por Jesucristo y en Jesucristo, ¿sí? Todas las bendiciones espirituales, todo lo que recibimos nos viene de Él. Esto es tan trascendente, tan importante, porque Dios en su carácter justo también quiere que nosotros reconozcamos eso, ¿sí? El hombre hace tan mal cuando en su religiosidad, y de eso trata el libro de Oseas que estamos estudiando en la escuela dominical, ¿verdad? En lugar de reconocer y de dar gracias a Dios, busca otro a quien darle gracias y dice, esto yo recibí de aquel o de este otro, y se olvida que fue Dios el que le dio, ¿sí? Dios eso le recrimina al pueblo de Israel en el libro de Oseas. Dice, no reconocieron que yo era el que les daba el trigo, la cosecha, todo yo les estaba dando, y ellos decían, esto yo recibí de aquel o recibí de aquel otro, de sus ídolos, ¿sí? Lastimosamente en la vida cotidiana nosotros vemos mucho de esto también. Por eso vemos hasta la saturación, vemos esos carteles, esas, no sé cómo se llaman, esos pasacalles o esas cosas así más chiquititas que dice, gracias, santo esto, san aquello, por los favores recibidos, dice, ¿verdad? El hombre no quiere reconocer que es Dios, ¿verdad? Y entonces esas cosas son abominación para Dios. Nosotros todo, incluyendo y especialmente aquí lo que se trata de las bendiciones espirituales, recibimos de Dios. En Él fuimos escogidos, en Él somos aceptados por Dios, dice, en Él tenemos herencia, en Él habiendo oído y creído la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y nos salvó por gracia, por medio de la fe, no por nuestras obras. Todo eso es lo que venimos viendo. Como un don, una dádiva, un regalo suyo. En Él hemos sido acercados, en Él hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido hechos miembros de su familia. Y también somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, que es Jesucristo. Siendo así, el propósito de Dios para nosotros es que mientras vivamos en este mundo, en este cuerpo mortal, vivamos y andemos como es digno de nuestro llamamiento. Vivamos como siervos del mismo Señor, como hijos del mismo Padre, siguiendo todos la verdad en amor. Esta palabra varias veces encontramos también la verdad en esta carta, como muchísimo encontramos en la Biblia. Aquí en el versículo 24 que leímos también dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué importancia le da el Señor a la verdad? ¿Sí? No es que nosotros podemos creer o hacer como creemos o como queremos o que todo está bien, ¿sí? Lo que vos crees está bien, lo que yo creo está bien. No, tenemos que nosotros fundamentarnos siempre en la verdad y proclamar la verdad en amor, ¿sí? La verdad en amor. El amor no excluye nunca excluye a la verdad, sino que incluye.
El amor en la verdad. Entonces, siguiendo todos la verdad en amor, ayudándonos mutuamente como miembros del cuerpo, ¿sí? Nos ayudamos, como los miembros del cuerpo se ayudan unos a otros hasta en las cosas más sencillas. La otra vez empezamos a hablar, ¿verdad? De los dones que Dios da al cuerpo, a la iglesia, para provecho del cuerpo, ¿verdad? Ningún don se da en la iglesia del Señor para provecho del que recibe el don, ¿sí? Los dones no son para eso. Nosotros recibimos para nuestro provecho muchos regalos de parte del Señor, claro que sí. El Señor nos da un trabajo, nos da una familia, y esas cosas son ciertamente para nuestro provecho. Tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque te dio el poder ver, el poder caminar. El hermano Ramón suele hacernos acordar mucho de eso. Sí, tenemos que darle gracias al Señor por eso. Pero hay cosas en la iglesia que son para provecho del cuerpo, que es la familia, el pueblo, la grey, el rebaño. Sí, para provecho de eso son los dones. Estaba hablando ayer justamente con mi hija de esas cosas, ¿verdad? De los dones que el Señor da, ¿sí? Para que entendamos los regalos, los dones que Dios da. Por ejemplo, el poder ser maestro o pastor o maestra, ¿sí? O el poder dirigir en la alabanza, como hacen nuestros hermanos aquí, ¿sí? Esos dones que el Señor dio son para provecho del cuerpo, no para provecho de uno, no para provecho de uno mismo. Por eso el tema de las lenguas, me estoy desviando un poquitito, pero tratamos de esto y quiero hoy cerrar un poquito esa parte también. No para cerrar el tema, que es muy extenso, pero el tema de las lenguas, por ejemplo, el Señor decía que si uno tenía lenguas y nadie podía, no estaba nadie para que interprete, que se calle, ¿sí? Porque ¿de qué aprovecha que alguien esté orando públicamente en lenguas y nadie puede entender lo que se dice? ¿Sí? Y otros dicen que pueden orar en lenguas solos nomás, ¿verdad? Solo nomás, en su casa, privadamente nomás. Para mí, eso yo hago privadamente nomás. Pero si es así, entonces tampoco es el espíritu o el principio del regalar dones que hizo Dios. Porque Dios nos regala a sus miembros, a los miembros de su cuerpo, dones que son para ellos mismos nomás, ¿sí? Son para provecho del cuerpo, ¿sí? Ese es el principio. Ese es uno de los principios del regalar dones de parte de Dios. Son para provecho y para edificación del cuerpo, ¿sí? Algo que Dios me dio, que yo voy a usar para mí nomás. Por ejemplo, y en el hipotético caso de que me haya dado el talento para tocar música, ¿sí? O el don para dirigir, y yo eso uso en mi casa nomás, entonces yo eso así no fue para eso que Dios dio los dones. Bueno, de eso venimos hablando, y aquí en cuanto al cómo vivir, el Señor dice que todos tenemos que vivir y andar como es digno de nuestro llamamiento. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que Dios requiere de nosotros? El Señor, que todo esto ha hecho por nosotros y nos ha dado todo esto por su gracia. Sin embargo, requiere algo también de nosotros. No para nuestra salvación, espero que eso quede claro, pero igual siempre tenemos que afirmar: nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. De igual manera, Dios requiere de nosotros, requiere de aquellos a quienes rescató, requiere algo. ¿Y qué es eso? Que andemos como es digno del llamamiento. Porque Dios quiere para sí, Dios busca para sí un pueblo santo. Dios no quiere salvarnos para que
después digamos, yo soy salvo por gracia, ahora puedo ya vivir como quiero porque total soy salvo por gracia. Sí, no es así. No es así. Dios siempre quiso, ya desde el Antiguo Testamento, hoy recordamos Miqueas capítulo 6, versículo 8, por ejemplo, donde dice que, ¿qué pide Dios de ti? Dice, ¿sí? Que ames justicia, que tengas misericordia, ¿sí? Y que te humilles delante de Dios. Dios no dejó de querer esas cosas. Dios siempre quiere esas cosas. Pero como el hombre erró, no guardó su parte en el pacto mosaico, ¿sí? Porque el que tenía que hacer todas las cosas como estaban escritas en la ley, no guardó eso. Entonces Dios dice en la carta a los hebreos, dice, voy a dejar ese pacto y voy a sellar con ellos un nuevo pacto, ¿sí? Un nuevo pacto, y ese es el pacto por la sangre de Jesucristo. Según ese pacto, nuevo pacto, Dios nos salva por gracia, aparte de la ley, dice en la carta a los romanos, sino por la fe. Ahora, una vez salvo, no es que nos deja para vivir como quiere la carne, sino que dice, bueno, ahora yo pongo mi ley en tu corazón por medio del Espíritu, ¿verdad? Por medio del Espíritu, ¿sí? Usando su palabra, Él nos dirige y nos da un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, un corazón que puede obedecerle y seguirle. Y así quiere que vivamos. Todo eso nos instruye aquí. Y en eso estamos ahora viendo esto que Dios requiere y que nos manda, que ya no andemos como los otros gentiles, dice, o sea, como aquellos que no le conocen, aquellos que no han nacido de nuevo, que todavía están en sus pecados, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir la vanidad de su mente? Y lo vano es lo que no tiene sentido, lo que no tiene propósito. ¿Cuánta gente, cuántas personas viven así? Y nosotros también vivíamos así. A lo mejor haciendo cosas que parece y que son buenas, ¿verdad? Son buenas, por ejemplo, trabajando, estudiando. Pero ¿para qué es eso? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito final de eso? Simplemente poder seguir existiendo, poder seguir viviendo, o hay otro propósito mayor por encima de todo eso. Y para el creyente sí, porque el creyente recibe de parte de Dios esta instrucción, dice, no hagan las cosas como para que vea el ojo humano nomás, para que vea tu patrón nomás, hace como para el Señor. Todo lo que hagan para la gloria de Dios. ¿Sí? Aunque sea la tarea más pequeña en tu casa, ese que a lo mejor nadie ni va a ver ni va a reconocer porque vos preparaste la comida, a veces ni te dicen gracias, ¿verdad? Y después lavaste todo y todo se quedó así como si fuera que nadie hizo nada, porque parece que ese es tu trabajo, esa es tu obligación nomás luego, y entonces no importa, ¿verdad? No, hace como para el Señor, dice, hace como para el Señor. Tu tarea de maestra, tu tarea de todos los días, eso que parece que nadie reconoce, nadie ni siquiera vio lo que hiciste, hace como para el Señor. El gentil, el incrédulo, entonces anda en la vanidad, porque la vanidad es lo que no tiene propósito, no tiene un propósito trascendente como lo que nosotros hacemos, que hacemos para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos para el Señor va a tener su premio, ¿sí? Va a tener su paga, dice el Señor, ¿sí? Nos anima a trabajar en su obra porque todo va a ser retribuido cuando tengamos del Señor la recompensa. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido
entenebrecido, o sea, en tinieblas. Cada ser humano fuera de la vida de Cristo está enemistado con Dios en su mente natural. Eso es el entendimiento entenebrecido, en oscuridad, sin luz. Por eso el hombre natural está en desacuerdo y se opone al pensamiento de Dios. Y Dios dice ahí en el libro de Isaías, capítulo 55, dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, dice el Señor. Por eso es tan distinto el pensamiento del hombre del pensamiento de Dios. Nosotros solemos fijarnos y admiramos el desarrollo de los países de primer mundo, vamos a decir así, ¿verdad? Y la gente que va y después viene, mira después aquí y ve con otros ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya conoce otras cosas, ya conoce el mundo más desarrollado, ¿verdad? Y se suele admirar. Y yo suelo agregarle nomás algunas cosas a los comentarios que escucho, porque siempre he oído, hasta hace poco he escuchado otra vez comentarios de personas que dicen que uno se va allá y tiene otra perspectiva de la vida, otra perspectiva del mundo. Ellos piensan de otra manera, ¿verdad? Parece que tienen un pensamiento mucho más evolucionado, ¿verdad? Y les hace eso mejores que nosotros. Les hace a ellos mejores que nosotros. Y yo creo que no, hermanos. ¿Por qué? Porque así como evoluciona uno en cuanto a su pensamiento cívico, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, convivencia cívica, así también la tolerancia al pecado y el alejamiento de Dios es mayor entre ellos. ¿Sí? El pecado tiene formas mucho más agudas y mucho más tolerables en un mundo más instruido y en un mundo que tiene más medios. Fíjense nomás cómo están en el desarrollo y en la aceptación, inclusive en la legislación sobre ciertas ideologías que nosotros todavía rechazamos porque nosotros somos más ignorantes, ¿verdad? Y ellos son más inteligentes, entonces por eso ellos reciben más. Y tienen, todo eso está bien, todo eso está bien. No hay rechazo al pecado cuando uno se instruye más. Cuando uno se instruye más en los pensamientos del mundo. El mundo, cuando avanza pero excluye a Dios, no es mejor. No es mejor. ¿Sí? Parece que mejora en ciertas cosas, pero para delante de Dios no es mejor. Nosotros no tenemos que andar en vanidad como andan los que no le conocen al Señor, porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Hay un cambio tremendo cuando conocemos al Señor, si es que en verdad le hemos conocido. Aquí leímos esa expresión, esa mente que antes estaba enemistada, ahora está reconciliada con el Señor. En 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Sí? Ese hombre viejo fue crucificado juntamente con Cristo y ahora vivimos la vida nueva de Cristo resucitado. Y si bien vivimos todavía en un cuerpo de carne, en 2 Corintios 10:3 dice que no militamos según la carne. Estamos en la carne, ¿sí? Pero nuestra batalla, nuestra milicia, nuestro andar cotidiano no es según la carne. Los otros gentiles, dice aquí, viven y andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, tienen oscuridad y no luz. Están ajenos a la vida de Dios porque están en la ignorancia, en el desconocimiento de la voluntad de Dios. Pero el que ha aprendido de Cristo, dice en el versículo 21,
si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad le hemos oído, entonces nosotros no podemos andar como antes andábamos antes de conocerle. Ahora tenemos la gracia y la fuerza del Espíritu de Cristo para despojarnos del viejo hombre. El viejo hombre que está viciado, dice. Aquí también hay una palabra en la que me gustaría detenerme un momentito. Está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Viciado qué es? ¿Qué es lo que está viciado? Viciado es lo que está contaminado. Eso es lo que está viciado. Está torcido. Y dice que el viejo hombre está viciado. También viciado tiene que ver con los hábitos pervertidos. Eso también tiene que ver con la palabra viciado. Lo que está sucio, contaminado y se convierte en hábito y nos domina. Tiene cierto control sobre nosotros. Nosotros solemos decir, más que viciado, nosotros solemos decir enviciado. ¿Verdad? ¿Conocen esa palabra? Oñe enviciado decimos, ¿verdad? Está enviciado. Y cuando alguien está enviciado es cuando está dominado por un mal hábito. ¿Sí? Eso es estar enviciado. El que está viciado pierde sensibilidad y se entrega para hacer toda clase de maldades y de pecados. Antes se decía, no sé si todavía se escucha o ustedes escucharán algo que decía la gente, que no tenés que mentir o no hay que mentir porque el que miente roba y el que roba mata, ¿verdad? Así se decía, ¿verdad? El que miente después de mentir pues ya puede robar y el que roba después ya puede matar, y así va creciendo va creciendo en la práctica de toda clase de maldades, de toda clase de pecados. Estas cosas marcan la conducta de alguien que no conoce al Señor. Pero si en verdad le conocemos, el Señor dice, vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay cosas que el impío hace y son normales para él, pero para nosotros no pueden ser normales. Sí, solemos quejarnos mucho de las infracciones de tránsito, por ejemplo, que se hacen, ¿verdad? Y normales para un impío puede ser normal, pero para nosotros no puede ser normal. Nosotros tenemos que tener una conducta distinta en todos los ámbitos. Y el mentir, por ejemplo, es una cosa tan inocente, parece, entre comillas, muchas veces o ser maledicente, decir, tener un vocabulario sucio, esas cosas normales, ¿sí? Para nosotros no, hermanos. El Señor dice que no tiene que ser así. En la parte de las palabras nos toca hablar en la siguiente porción, de eso vamos a ver la próxima vez. Pero aquí habla de ciertas cosas, como por ejemplo, el que hurtaba, no hurte más, dice. ¿Qué es hurtar, hermanos? Ustedes saben lo que es hurtar. ¿Y qué diferencia hay entre el que roba y el que hurta? ¿Sí? No es lo mismo que alguien te venga y te asalte para llevar tu celular, que de repente vos te das cuenta que desapareció nomás, ¿verdad? Hurtar es cuando se hace, en la Biblia encontramos ese sentido y también en las legislaciones se reconoce la diferencia. Yo me acuerdo de un dibujito animado que había visto. Yo aprendí muchas cosas en los dibujitos y en las revistas. Y yo había aprendido en los dibujitos un término, a hurtadilla. ¿Saben lo que es a hurtadilla? ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, el lobo feroz entonces camina y si no quiere que nadie se dé cuenta, entonces se va así. Ese es a hurtadilla.
Sí, hurtadilla tiene que ver con la palabra hurto. ¿Qué quiere decir eso? Y según el diccionario bíblico, hurto es el perjuicio que se hace de manera inadvertida, o sea, de manera como para que, así, sigilosa, como para que no se den cuenta, ¿sí? Como para que no te pillen, como decimos nosotros, ¿sí? Entonces, así se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, se puede falsear el peso. Eso, por ejemplo, eso es hurtar. Cuando un vendedor de algún producto dice, esto cuesta 1.000 el kilo, ¿verdad? Y bueno, le das el 1.000 y en vez del kilo te da 900 o te da 800, ¿verdad? Eso es robo, o sea, eso es hurto, ¿sí? Bíblicamente. Si bien se habla también del que falsea el peso, ¿verdad? Pero el que te despoja de algo de manera sigilosa, de manera así inadvertida, eso es lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Pero nosotros muchas veces entendemos eso como viveza, ¿sí? Y no es viveza, hermano, eso es pecado. Para que tengamos en cuenta, porque muchas veces habremos hecho cosas como esta. Puede ser que hayamos hecho, no me extrañaría porque yo llegué a hacer, ¿sí? Yo mismo hice. Entonces por eso puedo decir, ¿verdad? Muchas veces tomamos algo así con el mayor sigilo, no con el mayor sigilo, ese que tenía que irse con... bueno, ustedes ya conocen eso, ¿no? Como para que no se den cuenta. Eso es hurto, hermanos. ¿Sí? Hay muchas cosas que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, el impío. Hay un salmo que habla también de una práctica que es muy, pero tremendamente común. El Salmo 37:21. ¿De qué habla el Salmo 37:21? Algo que se hace corrientemente en el mundo, que es tomar prestado y no... A ver si alguien conoce lo que dice el Salmo. ¿Sí? Tomar prestado y no retornar, no devolver. Eso, hermanos, es algo que se hace en el mundo, y el que hace en el mundo dice, me avivé, ¿sí? Presta un libro, presta una carretilla, presta una herramienta o lo que sea, ¿verdad? Y después, oñembotawi, como decimos nosotros, ¿verdad? O sea, se hizo el desentendido, se hizo el tonto, ¿verdad? Y no solamente hace eso entre gente así, sino que también se va a retirar un electrodoméstico, retira de una casa de crédito, lo que sea. Él sabe que no va a pagar o no tiene la intención de hacer, ¿verdad? Y se queda con lo ajeno. Eso es hurto, ¿sí? Claro, tiene otros nombres así finamente, pero eso es este pecado del que acá se habla. O sea, de quedarte con lo ajeno, no usando la violencia, ¿sí? Como el que va y te asalta, sino que así, disimuladamente, ¿sí? Cuando uno va y presta un libro, y eso también el hombre entiende como viveza, ¿sí? Por eso se dice que vos sos un tonto si es que prestas un libro, pero si devolves el libro sos más tonto, dice, ¿verdad? Imagínense, ese pensamiento, hermanos, es mundano y es perverso, ¿sí? Porque si vos prestás un libro, si alguien te presta un libro, vos tenés que leer ese libro y devolver. Así tiene que hacer un hijo de Dios. Esas filosofías de que sos más tonto si devolves, eso es mundano, eso es diabólico, ¿sí? Eso no es de Cristo, hermanos. Entonces el Señor dice, el que hacía estas cosas, no haga más. No haga más. Compórtese ahora, no como antes cuando eras un gentil y no le conocía al Señor, ¿sí? Ahora sos un hijo de Dios. Ahora sos un hijo de Dios. Y otras cosas más así. Tengo que apurarme un poquito porque... si en verdad somos hijos de Dios, el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, dice. No deis lugar al diablo.
¿Cuándo es que damos lugar al diablo? Acá relaciona con el enojo, pero podemos relacionar con todas las otras cosas. Cuando vos persistís en algo que es pecaminoso, entonces le estás dando lugar al diablo. Le estás dejando que el diablo tome ventaja. Es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, estemos dando lugar al diablo para que tome ventaja sobre nosotros en cualquiera de estas conductas impías. Tome ventaja en cuanto a nuestra vida personal, en cuanto a nuestra vida familiar, nuestra relación con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, nuestra iglesia. Pero lo peor y lo más grave de todos, hermanos, en 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8. ¿Qué dice ahí en 1 Juan 3:8? Mientras ustedes encuentran, yo les voy a decir y corroboren ahí. Ahí dice que el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. ¿Sí, hermanos? Los hijos de Dios no practican el pecado. Por eso, si hacías estas cosas, despojate de estas cosas. ¿Sí? Y revestite del hombre nuevo. Tenés una ropa vieja encima que tenés que tirar. Y revestite del hombre nuevo. Revestite de Cristo. Y sí, el resto del capítulo 4 y el capítulo 5, puntualizando sobre aquellas conductas, aquellos hábitos que nos identifican o como hijos de Dios por la fe en Cristo o como hijos del diablo. Es como dice Santiago 2, la fe si no tiene obras ¿qué es? Es muerta en sí misma. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice en Santiago capítulo 2, 17 y 18. Hermanos, vivamos conforme a la vocación con que hemos sido llamados. Vivamos como es digno de los hijos de Dios, no como los otros gentiles que no conocen al Señor. Que así sea, para la gloria de Dios. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra tan preciosa, que es como espada de dos filos que penetra en nosotros y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Señor. Que podamos darte honra y gloria en todo lo que hacemos, procurando y siguiendo aquello para lo cual nos llamaste, el ser hechos conformados según la imagen de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. A Él y a tu nombre, Señor, sean la gloria en tu iglesia. Amén.